examen. Les reitero ahí la disculpa por no haber programado el examen en la hora indicada, pero tal cual se los manifesté en esa oportunidad. Como ustedes bien sabrán, ese día pues falleció un gran amigo mío, docente de la facultad, prácticamente un hermano de vida para mí, el licenciado Eber Pérez, y eso pues la verdad que me destanteó bastante el día. No obstante, gracias a Dios logramos hacer la evaluación, pero la semana pasada, pues para los que tuvieron conocimiento, también estuve apoyando a la familia en el tema del traslado del cuerpo y demás, que fue hasta la semana pasada. Entonces, bueno, eso me dificultó bastante, pero pues la vida continúa y gracias a Dios, pues a los que seguimos por acá, algún propósito tendremos y pues continuar con los que nos corresponde. Así que pues las disculpas del caso y estamos ya acá para terminar nuestro curso correspondiente. Nos quedan 4 sesiones de trabajo, si no mal recuerdo, para ver nuestros temas que aún nos tenemos pendientes, que básicamente es contestación de la demanda con las actitudes del demandado, conciliación, medios de prueba, auto pero mejor fallar y sentencia. Entonces, estamos bastante bien, considero nuestro contenido y pues el día de hoy vamos a avanzar, al igual que con la primera hora, con un par de temas, tratando de ir a agotar ya, agotando el contenido. Entonces, vean jóvenes, vamos entonces a iniciar con nuestro tema correspondiente el día de hoy. Solo les pido si me pueden corroborar si tenemos audio y sonido de calidad. Sí, licenciado. Buenas noches, licenciado. Sí se escucha muy bien. Excelente. Bueno, entonces iniciamos. This meeting is being Bueno, recorded. jóvenes, vean, el tema que vamos a ver a continuación es un tema que de alguna manera ya abordamos todavía incluso para el parcial pasado. No obstante, hay algunas particularidades que nos corresponde ver en este momento. El día de hoy vamos a ver el tema de lo que es la contestación de la demanda, ¿sí? Vamos a ver el tema que es la contestación de la demanda, la cual ya platicamos un poquito de esa contestación de la demanda y vamos a ver que básicamente esta contestación de la demanda ya es el medio que tiene el demandado para ejercitar su acción. Recuérdense que hasta este momento lo único que ha accionado es la parte actora. Entonces la contestación de la demanda es el acto por medio del cual el demandado ya ejercita una acción solicitándole al juez de trabajo la protección frente a las pretensiones del actor, ¿sí? Con esta contestación de la demanda se inicia ya el principio contradictorio, ya se inicia el litigio, ¿sí? Que podemos tomar aquí en cuenta que esta contestación de la demanda, repito, es el primer acto procesal de la parte demandada, en donde ya va a ejercer, plantear sus defensas y argumento en contra de las pretensiones del actor, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces, bien, ahorita vamos, mi estimado Josué Estrada, ¿sí? Vamos a ver, mi estimado Josué Estrada. Entonces, vean, esto es la contestación de la demanda. ¿Qué generalidades tenemos que ver acá? La contestación de la demanda, como ya sabemos, como es dentro del juicio ordinario laboral, vamos a ver que se puede contestar de manera oral, ¿sí? Que es la regla general, y también se puede hacer de manera escrita. Aquí rigen los mismos principios que dentro del juicio ordinario laboral, ¿sí? Estamos dentro del juicio ordinario laboral. ¿Cuáles son las maneras que tiene la parte demandada de contestar la demanda, ¿sí? Al contestar la demanda, puede el demandado tomar, digamos, 3 actitudes. Una, contestar la demanda en sentido negativo, que eso ya vimos un poquito. Contestar la demanda en sentido afirmativo y la reconvención, ¿sí? Y la reconvención. Repito, cuando hablamos de que el demandado puede contestar la demanda, ¿sí? Que repito, ya es esa primera acción procesal que toma el demandado frente al juez. Hasta este momento, el único que digamos que ha accionado es el actor. Entonces, en esta contestación de la demanda, puede el demandado
contestar la demanda en sentido negativo, contestar la demanda en sentido afirmativo o plantear la reconvención, ¿sí? Bueno, veamos el artículo 339. Hay que ver aquí algunas generalidades. Artículo 339, Código de Trabajo. Establece aquí lo estatuido en los artículos 332, que es los requisitos de la demanda, 333, que es que la demanda se puede interponer oralmente, es decir, la contestación de la demanda igual, y 334, que es la facultad que tiene el juez de imponer previos cuando el escrito no se ajusta a lo que establece la ley, es aplicable a la contestación de la demanda, la reconvención y a la contestación de esta en su caso. ¿Sí? Entonces, ojo, el artículo 339 nos establece que en la contestación de la demanda tenemos que observar lo establecido en el artículo 332, 333 y 334. De igual manera, si se plantea una reconvención y una contestación de la reconvención, que es el tercer tema que veremos dentro de lo que estamos platicando el día de hoy. Bueno, entonces empecemos ya a desarrollar cada una de estas tres actitudes. Bueno, la contestación de la demanda en sentido negativo, ¿sí? La contestación de la demanda en sentido negativo, esta sí ya la desarrollamos en el primer parcial. Les decía yo que es entonces esta actitud en donde se contesta la demanda manifestándole al juez de primera instancia de trabajo y previsión social que no estamos de acuerdo con los argumentos y las pretensiones vertidas por el actor en su demanda. ¿Sí? Contestar la demanda en sentido negativo es fijar una posición contradictoria a la parte actora. Aquí, repito, como se los acabo de decir, si hay contradictorio, si hay litis, le estamos diciendo al juez, no estoy de acuerdo, voy a presentar mis argumentos, mis pruebas para desvanecer los argumentos y sobre todo las pretensiones de la parte actora. ¿Se recuerdan ustedes que yo les decía que cuando se plantea ya todo el escrito de demanda, en primer lugar hay que hacerle ver al juez esto? ¿Cuál es mi postura procesal? El juez hasta este momento solo sabe que la parte actora presentó una demanda con una serie de argumentos y pretensiones. No sabe qué piensa todavía la parte demandada. Hasta este momento es, señor demandado, ¿usted qué opina de la demanda? Señor juez, contesto la demanda en sentido negativo. No estoy de acuerdo, no es cierto lo que era argumento, no le asiste el derecho a esas pretensiones. Ya mostré mi posición dentro del juicio, ya posteriormente lo que vimos en el contenido del parcial pasado, ya viene la interposición de excepciones perentorias que ya tienen como finalidad, o son las armas procesales, les decía yo, para atacar ya puntualmente las pretensiones del actor. Pero previo, yo ya asenté una posición procesal, ¿sí? Una posición procesal. Entonces, esta ya la habíamos desarrollado. Recapitulamos brevemente que esta posición, repito, es mostrarle al juez la negativa, ¿sí? A aceptar argumentos y pretensiones de la parte actora. Bueno, en segundo caso vamos a ver que tenemos la contestación de la demanda en sentido afirmativo, ¿sí? Contestación de la demanda en sentido afirmativo. No sé si ustedes ya dentro del desarrollo de su juicio ordinario civil ya vieron también estas actitudes del demandado y vieron la figura del allanamiento, ¿sí? La figura del allanamiento. Esta figura de la contestación de la demanda en sentido afirmativo es básicamente el sinónimo del allanamiento dentro del juicio ordinario civil, ¿sí? Entonces, en esta contestación de la demanda en sentido afirmativo, se da la comparecencia del demandado, juicio oral, con el objeto de aceptar como ciertas y válidas las pretensiones expuestas por el actor en su escrito de demanda, ¿sí? Contestar la demanda en sentido afirmativo es que el demandado comparece a la audiencia de juicio ordinario laboral, ¿sí? A manifestar que son ciertas y válidas
las pretensiones vertidas por el actor en su escrito de demanda, ¿sí? A eso se refiere la contestación de la demanda en sentido afirmativo. Veamos, vamos al artículo 340, último párrafo. Artículo 340, tercer párrafo. Tienen su código de trabajo a la mano. Le vamos a dar lectura y vamos a descifrar todo lo que el artículo nos dice, ¿sí? Le vamos a dar una primera lectura y vamos a ir después evaluándolo por segmentos. Bueno, si el demandado estuviera de acuerdo con la demanda, en todo o en parte, podrá procederse por la vía ejecutiva en cuanto a lo aceptado, si así se pidiere, lo que se hará constar sin que el juez deba dictar sentencia al respecto. Y el juicio continuará en cuanto a las reclamaciones no aceptadas. Veamos, pues. La contestación de la demanda en sentido afirmativo, entonces puede ser en todo o en parte, ¿sí? No es necesario contestar en sentido afirmativo toda la demanda si considero que no es así. Un ejemplo puntual. Bueno, supongamos que alguien es despedido injustificadamente y el patrono ya hace 3 meses del despido y no le ha pagado sus prestaciones. Entonces va a presentar su demanda por despido injustificado reclamando el pago de su indemnización. Pero algún amigo vivo ahí, malintencionado, le dice, mira, si vas a demandar por una cosa, vamos a agregarle el pago de algunas extras, algunas horas extras. Y el trabajador diga, bueno, no las trabajé, pero como a veces me quedaba platicando en la empresa, yo voy a meter eso como horas extras. Entonces, presento mi demanda, ¿sí? Por despido injustificado, reclamando el pago de indemnización, pero además voy a cobrar unas 20 horas extras. Puede ser que el patrono, entonces, cuando reciba el escrito de demanda, diga, ah, me demandó el trabajador fulanito de tal, ya me lo esperaba, yo no le he podido pagar la indemnización, pero era por un problema financiero que voy a resolver pronto. Pero cuando leo el escrito de demanda, veo que me está demandando por horas extras, y eso sí no se lo debo. Entonces, voy a comparecer a la audiencia de juicio ordinario laboral, empieza la audiencia, el trabajador ratifica su escrito de demanda, bueno, parte demandada, este es el momento para que usted conteste la demanda. Gracias, señor juez. Contesto la demanda en sentido afirmativo parcialmente. El actor tiene razón en cuanto que fue despedido, le asiste el derecho a una indemnización, el cual pues yo hoy ante usted acepto que él tiene ese derecho y que yo lo tengo que cumplir. ¿Sí? Sin embargo, contesto la demanda en sentido negativo en cuanto al pago de horas extras. Él no trabajó horas extras, por ende no le corresponde ningún pago, ¿sí? Repito, la contestación afirmativa entonces puede ser total o parcial. Ejemplo A, solo demanda por la indemnización. Yo, patrono, estoy consciente que se la debo. Contesto en sentido afirmativo totalmente la demanda. Es cierto que lo despedí, es cierto que le debo. Ante usted lo admito, señor juez. Ejemplo B, otra vez el ejemplo de que sé como patrono que le asiste la indemnización, pero me está demandando por algo que no lo debo, acepto entonces o contesto afirmativamente la demanda parcialmente por la indemnización y contesto la demanda en sentido negativo por el pago de horas extras. Repito, puede ser total o parcial, ¿sí? Si hay alguna duda, me cuentan, me dicen, voy a estar al pendiente. Bueno, sigamos. Contestación mixta podría, no sé, ¿Cómo? contestación mixta le decía yo. No, Sí, por llamarlo de alguna manera, pero realmente no he visto ninguna doctrina que lo denomine así, pero como les he dicho, todo se aprende o todo se denomina, ¿no hay? Podría ser alguna manera de llamarle. La idea es que para me... tesis, para ¿Cómo? tesis le... Pero ahí no plantea un problema. Yo creo que ahí sí no tanto, mi estimado Noé. No veo que plantee un problema y una solución, y no es solo crear una figura doctrinaria. Pero... Sí, gracias, Alex, gracias. Está bueno, estimado Noé. Bueno, entonces, jóvenes, seguimos, dice. Coma, podrá procederse por la vía ejecutiva en cuanto lo ha aceptado, si así se pidiere,
lo que se hará constar sin que el juez deba dictar sentencia al respecto. Y el juicio continuará en cuanto a las reclamaciones no aceptadas. Entonces, vean, jóvenes, dice aquí, podrá procederse por la vía ejecutiva en cuanto a lo aceptado si así se pidiere. Entonces, vamos al primer supuesto, no se pide, ¿sí? En el supuesto de que no se pide. Bueno, contestación de la demanda, regresemos al ejemplo A. Señor juez, el primer test de trabajo de previsión social, fui despedido justificadamente y el patrono no me paga mi indemnización aun cuando me corresponde. Bueno, llegamos a la audiencia, ratifico la demanda. Señor demandado, ¿cuál es su posición frente a la demanda? Contesto la demanda afirmativamente, toda vez que es cierto que trabajó para mí, que yo lo despedí el 31 de enero y que al 8 de mayo no le he pagado su indemnización, aun cuando le corresponde. Ya acepté los hechos, muy sensiblemente ya me allané, aquí es ya contesté en sentido afirmativo. Vamos a ver en el artículo, eso lo vamos a ver en otro día de clase, en el artículo 358 y 359, que nos dicta cuándo el juez debe emitir una sentencia. Por ejemplo, dice en el 359, recibidas las pruebas y dentro de un término no menor de 5 ni mayor de 10 días, el juez dictará sentencia. Pero aquí lo que regula es cuando el juicio, digamos, siguió todo su curso, incluso se rindió prueba. Pero en este caso, ¿sí? En el 340 vamos a ver que la ley, ¿sí? No prevé un plazo dentro del cual el juez deba emitir una sentencia, no lo regula la ley. ¿Qué tendríamos que hacer aquí, jóvenes? Si el Código de Trabajo no me muestra cuál es el plazo, no me regula cuál es el plazo para emitir sentencia, cuando se dio la figura de la contestación de la demanda en sentido afirmativo, ¿qué salidas tengo? ¿Quién me ayuda? Utilizar supletoriamente otra ley, Lic. Exacto, mi estimado Diego. ¿Qué leyes utilizaríamos aquí? Vamos bien, Diego. Primer paso está bien. Tengo que La ley aplicar. del organismo código. judicial. Oiga, profesor, Así es. El código procesal. Aquí sería ley del organismo judicial, jóvenes. Muy bien, Alejandra. Aquí sería la ley del organismo judicial, porque veamos quién puede darle lectura al artículo 142 de la ley del organismo judicial. Artículo 142, espero que lo acabo de ver en la clase pasada. ¿Quién tiene ahí Ya a la lo mano? tengo listo. Adelante, si podemos darle lectura, estimadísima. Sí. Artículo 142, plazo para resolver. Las providencias o decretos deben dictarse a más tardar al día siguiente de que se reciban las solicitudes. Los autos dentro de 3 días. Las sentencias dentro de los 15 días después de la vista. Y esta se verificará dentro de los 15 días después de que se termine la tramitación del asunto, salvo que las leyes especiales establezcan plazos diferentes, en cuyo caso se estará a lo dicho en esas leyes. Ahí estamos, gracias. Ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, como vemos, como el código no nos regula un proceso, vamos a integrarlo con la ley del organismo judicial que nos establece que cuando una ley específica no regule el plazo, ¿sí? Entonces los decretos, los autos y las sentencias se van a resolver en el tiempo que establece la ley del organismo judicial, y en este caso son 15 días, ¿sí? 15 días. Si yo contesto en sentido afirmativo la demanda y el juez tiene que emitir una sentencia, como no lo marca el Código de Trabajo, voy a aplicar supletoriamente la ley del organismo judicial, ¿sí? Y entonces serían 15 días, ¿sí? Esto sería un procedimiento. Repito, ojo, vamos a darle lectura otra vez al 340. Si el demandado estuviera de acuerdo con la demanda en todo o en parte. Adelante, estimado Belter. Perdón, licenciado, que lo interrumpa. ¿Qué artículo mencionó de la ley del organismo judicial? 142, estimado Belter. Artículo Gracias, 142. Gracias. Bueno, regresamos 340, jóvenes. Tercer párrafo. Si el demandado estuviera de acuerdo con la demanda en todo o en parte, podrá procederse por la vía ejecutiva en cuanto a lo aceptado, si así se pidiere, lo que se hará constar sin que el juez deba dictar sentencia al respecto. Ojo, pues, jóvenes,
Si las partes, si la parte actora, o sea, el código de trabajo, recordemos, principio de sencillez, celeridad, economía. El código de trabajo aquí le da la posibilidad a la parte actora, ¿sí?, que dentro de la audiencia manifieste, señor juez de primera instancia de trabajo y previsión social, una vez que el demandado ha contestado afirmativamente la demanda, sea total, sea parcial, quiero pedirle que esta contestación afirmativa de la demanda se convierta en un título ejecutivo. ¿Sí? Dice, podrá procederse por la vía ejecutiva en cuanto a lo aceptado, si así se pidiere. Ojo que es el requerimiento de parte. Si así se pidiere, lo que se hará constar sin que el juez deba dictar sentencia al respecto. Si la parte actora, repito, dentro de la audiencia, le solicita al juez que esto se convierta en un documento para acudir directamente a la vía ejecutiva, dice, lo que se hará constar sin que el juez deba dictar sentencia al respecto. El juez va a resolver que la contestación de la demanda en sentido afirmativo del demandado, ¿sí?, basta para acudir a la vía ejecutiva para requerir el pago o cumplimiento obligatorio de determinada prestación o condición planteada en la demanda. Ya no sería necesario, dice aquí, sin que el juez deba emitir sentencia al respecto. Pues acá hay dos caminos. Si yo ya contesté afirmativamente la demanda, sea total o parcial, el juez dice va a emitir sentencia dentro de los 15 días posteriores. Ojo, que si es solo contestación afirmativa de la demanda, vean el último párrafo, dice, y el juicio continuará en cuanto a las reclamaciones no aceptadas. En lo que no conteste afirmativamente el demandado, el juicio sigue su curso, excepciones dilatorias, perentorias, prueba, auto para mejor fallar, sentencia, ¿sí? Bueno, si hay una contestación afirmativa de la demanda, sea total o parcial, el juez va a emitir sentencia dentro de los 15 días. Pero si el actor pide dentro de la audiencia que esa contestación afirmativa de la demanda se convierta en un título para acceder a la vía ejecutiva, el juez va a resolver accediendo, lo hace constar en su resolución y ya no es necesario que emita sentencia. Con esta resolución, el actor puede acudir a la vía ejecutiva, repito, para requerir por la manera coercitiva el cumplimiento de un pago, el cumplimiento de determinada obligación planteado en la demanda. ¿Estamos claros hasta acá, jóvenes? ¿Dudas o consultas? ¿Todo claro? Bueno. Siguiente. Veamos que como integramos en algunos aspectos Código Procesal Civil y Código Procesal Civil y Mercantil, Ley del Organismo Judicial, veamos si tienen a la mano su Código Procesal Civil y Mercantil. Código Procesal Civil y Mercantil, lo acabamos de abrir acá. Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 574. Veamos rapidito el 573. Dice, condena a las costas. El juez, en la sentencia que termina el proceso que ante él se tramita, debe condenar a la parte vencida al reembolso de las costas a favor de la otra parte. ¿Sí? 574. Facultades del juez. No obstante lo dicho en el artículo que antecede, el juez podrá eximir al vencido del pago de las costas total o parcialmente cuando haya litigado con evidente buena fe, cuando la demanda o contrademanda comprendan pretensiones exageradas, cuando el fallo acoja solamente parte de las peticiones fundamentales de la demanda o la contrademanda, o admita defensa de importancia invocadas por el vencido, y cuando haya vencimiento recíproco o allanamiento. O allanamiento, repito, que es sinónimo de contestar la demanda en sentido negativo, en sentido afirmativo, perdón.
Quiere decir entonces, jóvenes, que cuando integramos el Código Procesal Civil y Mercantil dentro del juicio ordinario laboral, si la parte demandada contesta la misma en sentido afirmativo, el juez tiene la facultad para eximirlo del pago de costas procesales. ¿Sí? Tiene la facultad de eximirlo del pago de las costas procesales. ¿Sí? No sé si queda claro ahí. Ojo, que aunque esto no es una costa procesal, veamos el 78, sí hay que dejar siempre claro que bajo ningún argumento podría el juez en algún momento, se recuerdan que cuando hablamos de despido injustificado, artículo 78, la ley impone dos penas. Una, que es el pago de indemnización, y dos, el pago de daños y perjuicios a razón de un máximo de 12 meses hasta el pago de la indemnización. Repito, aunque una cosa son las costas procesales y otra muy distinta, los daños y perjuicios, tenemos que tener en claro que el juez aquí no tendría facultades, no puede extender estas facultades a querer eximir del pago de daños y perjuicios, ¿sí? Cuando se trata de un despido injustificado. Se los digo porque yo he visto en la práctica que algunos, este caso que les acabo de colocar ahorita, bueno, planteé mi demanda por despido injustificado, estoy requiriendo mi indemnización más un salario a razón de daños y perjuicios hasta que me paguen mi indemnización. He visto abogados que bajo este artículo 574, el señor juez de primera instancia de trabajo y previsión social, una vez que se ha contestado la demanda en sentido afirmativo, bajo la facultad de exonerar costas procesales, solicitamos que se exonere, se nos exonere pues a la parte demandada del pago de daños y perjuicios establecido en el artículo 78. No, son dos cosas distintas, ¿oyeron? Una cosa es exonerar costas procesales y otra cosa es que el juez tenga facultad para exonerar en algún momento daños y perjuicios, que además de ser dos cosas distintas, sí es una obligación que el código tiene muy marcada, ¿sí? Como una pena de despido injustificado, pago de indemnización y daños y perjuicios por cada mes que se demore el pago de esa indemnización. ¿Vamos claros hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna duda o consulta? Buenas noches, licenciado. Solo la consulta que le tengo es, ¿estas costas procesales son los gastos que se producen en el proceso del juicio? Así es, estimado Marco. Son los gastos en los que incurre una persona por ir a juicio, entiéndase honorarios del abogado, gasto de hojas, gasto de fotocopias, timbres forenses, etcétera. Esas son las costas procesales, estimado Marco. Licenciado, a la hora de que uno plantee esta situación, ¿tiene que ser desde el principio que se solicite al juez o en este momento exacto es para pedir el pago de que la parte demandada sea que cubra los gastos del abogado del demandante? Ah, no, eso se pide desde el inicio, estimado Marco, desde el planteamiento de su demanda, que se condene en costas procesales a la parte demandada, desde su escrito de demanda, y recuérdese que todavía en la primera audiencia usted puede ampliar o modificar, pero se hace previo a, una vez, digamos, que ya contestó la demanda, la parte que valga la redundancia demandada, ya no puede usted ampliar peticiones, ya perdió su etapa procesal para hacer planteamientos de esa naturaleza, estimado Marco. Eso es antes de que se conteste la demanda. Correcto, licenciado. Muchas gracias. ¿Y si lo autoriza el juez? O sea, si ese pago al abogado de uno sí podría proceder. Sí, como si se dio cuenta la ley del organismo judicial, el juez tiene esa facultad de condenar o no en costas. Repito lo que decía ahí, si se lo puede eximir si se litigó de buena fe, si hay un vencimiento mutuo, por ejemplo, puede ser que el trabajador pidió 5 pretensiones y al final solo se le condenó al patrono por 2 y fue evidente que 3 no le correspondía. El juez puede establecer ahí que hubo una mala intención del trabajador y por ende eximir del pago de esas costas al demandado. Eso ya es puro criterio del juez en cada caso en particular, estimado Marco, pero ahí sí que por pura técnica procesal, en todas las demandas casi que de cajón, como decimos en buen chapín, va
la solicitud del pago de gastos, de costas procesales, y en muchos casos, si es de lo más normal, estimado Marco, que si el juez declare al vencido obligado a pagar costas procesales. Uno presenta una pequeña liquidación en cuanto al monto de honorarios, pagos y demás, todo apegado a los aranceles, y sí, estimado Marco, es bien común que condenen a la parte vencida al pago de costas procesales. Muy amable, licenciado. Gracias. Excelente, Marco. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Hasta dónde vamos? Sí, licenciado, disculpe, buenas noches. Buenas noches, sí. Solo para confirmar, allanamiento es cuando se contesta la demanda en sentido negativo. No. Allanamiento, que es una figura del juicio ordinario civil, es sinónimo de contestar la demanda en sentido afirmativo, Ingrid, en el juicio ordinario laboral. Es sinónimo de contestar la demanda en sentido afirmativo, que es aceptar las pretensiones del actor. Contestar la demanda en sentido negativo quiere decir que yo me niego a lo que dice o lo que establece la demanda, estimada Ingrid. Ah, ya. Gracias, licenciado. No, adelante, no, excelente, jóvenes. Cualquier duda, no hay problema. Con gusto contestamos, que nos interesa que esto quede clarísimo. Así es, mi estimado Guidebaldo, la contestación afirmativa básicamente es la aceptación de lo que dice y pide la parte demandada, que repito, puede ser parcial o total. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? Buenas noches, licenciado. Adelante, estimado Armando. Una consulta, a ver si estoy bien. Cuando la parte actora plantea la demanda, presenta el pago de costos. Así sería. Así es. Digamos, en la contestación de la demanda de parte de la persona demandada, también puede plantear el pago de costas hacia la persona actora. Sí, también, estimado Armando, porque usted va a argumentar ahí que el derecho no le asiste, que a usted lo está haciendo ir a los tribunales y gastar, aun cuando no le corresponde. Entonces, la parte demandada también puede solicitar que a quien planteó la demanda se le condene al pago de costas procesales. Así es, estimado Armando, sí se puede. Y digamos, en esa parte, en ese momento donde contesta la demanda, el demandado, ¿lo tiene que hacer o puede tener un poco más de tiempo para poderlo pedir? No, tiene que hacerlo también en su contestación de la demanda, porque recuérdese que una vez cerrada la contestación de la demanda, vamos al periodo de prueba y ya no hay momento para plantear peticiones. Tiene que ser al momento de la contestación de la demanda, estimado Armando. Perdón, sí, de la contestación de la demanda. Ahí tiene sus peticiones. Que se declare sin lugar la demanda, que se declare con lugar sus excepciones perentorias y que se le condenen costes a la parte actora. En el escrito de demanda, estimado Armando. Gracias. Bueno. Dice Virginia, dice el demandado puede eximirse de las costas procesales, pero no de los daños y perjuicios. Así es, estimada Virginia. Una cosa es la facultad del juez de eximir costas procesales y daños y perjuicios, que es un tema distinto a las costas procesales. Yo les decía porque he visto que en la práctica algunos colegas han intentado, bajo esta facultad que tiene el juez de eximir el pago de daños y perjuicios, han pretendido que se exima del de costas procesales, han pretendido que se exima del pago de daños y perjuicios, pero no procede. Son dos cosas distintas, estimada Virginia. Así es. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? Vamos bien, creo yo. Bueno, veamos ahora cómo la reconvención, ya no nos dio tiempo de verla la primera hora, pues tampoco no vamos a avanzar con ustedes ahí, no obstante, veamos el artículo 338, segundo párrafo. Artículo 338, segundo párrafo. Y aquí básicamente es ver lo siguiente. ¿Cuál es el momento procesal oportuno para contestar la demanda? O sea, yo ya sé que cuando conteste la demanda tengo derecho a contestarla en sentido negativo, contestarla en sentido afirmativo o presentar una reconvención, que es lo que vamos a ver en el siguiente tema. Presentar la reconvención. Pero ¿cuál es el momento procesal oportuno que yo tengo para ello? Veamos el artículo 338, segundo párrafo.
La contestación de la demanda y la reconvención en su momento podrán presentarse por escrito hasta el momento de la primera audiencia. Hasta el momento de la primera audiencia, ¿sí? Quiere decir que no la puedo presentar la contestación de la demanda antes, sino hasta el momento de la primera audiencia. Pongámoslo en efectos prácticos. El día de hoy, 8 de mayo de 2023, me demandan, hoy fui notificado de una demanda por despido injustificado. Y la audiencia se va a celebrar el día 2 de julio. Yo no puedo presentar mi contestación de la demanda mañana, no lo puedo hacer el 20 de mayo, no lo puedo hacer el 15 de junio, no lo puedo hacer el 1 de julio. Yo puedo contestar la demanda hasta el momento de la primera audiencia. Y vean que tiene lógico porque veamos un párrafo abajo, tercer párrafo del 338. Si en el término comprendido entre la citación y la primera audiencia o al celebrarse esta, el actor ampliare los hechos aducidos o las reclamaciones formuladas, quiere decir entonces, recuérdense que el actor puede ampliar o modificar su demanda entre la citación y antes de la primera audiencia o en la primera audiencia. Por eso, repito, tiene lógica que el código establezca que se puede contestar la demanda hasta el momento de la primera audiencia. Si yo mañana, 9 de mayo, yo nervioso y yo no quiero estar demandado y es mentira lo que está diciendo el actor, yo quiero que el juez lo sepa y yo hago mi escrito de demanda hoy en la noche, llego mañana 9 de mayo a presentar mi escrito de contestación de la demanda, el juez me va a rechazar que la contestación de la demanda es improcedente por prematura y que se esté al momento procesal oportuno. ¿Sí? ¿Queda claro este momento para presentar la contestación de la demanda? Licenciado, o sea que en el momento de la audiencia se presenta la contestación de la demanda. Hasta Ahí, el momento. Ajá. Gracias. Sí, mi estimado Alejandro, que recuérdense lo que yo les decía, empieza la audiencia y recuerden que, bueno, empieza la audiencia, el juez verifica la presencia de las partes, se encuentra presente fulanito de tal, que es la parte actora, acompañado de su abogado. Recuerden que no es obligatorio, pero vamos a ver lo que pasa en la práctica. Se encuentra la parte demandada, fulanita de tal, quien se hace acompañar de su abogado asesor, el licenciado fulanito de tal, colegiado tal. Excelente, estando las partes presentes, iniciamos, empieza con una fase de conciliación, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Posteriormente, bueno, parte actora, 338, tercer párrafo, le da otro momento procesal, usted amplía, modifica o ratifica la demanda. Recuérdense que ahí él puede ampliar, y entonces la parte demandada dice, no la contesto hoy, y yo le pido que señale una nueva audiencia. ¿Sí? Repito, entonces tiene que haber pasado esta etapa donde el actor ratifica su demanda para entonces sí ya poder pasar a la contestación. Por eso es que no se puede hacer previo, repito, porque sería improcedente por prematura. Virginia dice, ¿tiene que ser solo por escrito? No, estimada Virginia. Recuérdese que, aunque así lo menciona este artículo, los principios del juicio ordinario laboral, como ya lo vimos, es oral, que es la regla general. No obstante, el código permite también que se pueda actuar por escrito. Entonces, Virginia, la contestación de la demanda puede hacerse oral dentro de la audiencia o por escrito. Ya les comentaba yo que en la práctica hay básicamente dos formas. Hay abogados que contestan, les digo, en la mayoría de casos, no obstante, no es obligatorio, la mayoría de las partes siempre se hace asesorar por un abogado. Entonces, hay abogados cuya técnica es contestar toda la demanda oralmente y solo entregan un pequeño resumen por escrito al juez. Y viceversa. Hay otros abogados que contestan toda la demanda por escrito, son 8, 10, 12, 15 páginas u hojas, y le piden al juez hacer un pequeño resumen oralmente para graficarle la contestación de la demanda.
Entonces, espero haber contestado ahí, estimada Virginia. Se puede de ambas formas. ¿Sí? No sé si queda claro, estimada Virginia. Y dice, vamos a ver, dice, ¿qué sucede cuando se contesta la demanda parcialmente? ¿Qué sucede con la que se contesta en sentido negativo? Ah, bueno, estimada Johanna, ahí la demanda continúa, digamos. Señor juez de primera instancia de trabajo y previsión social, contesto la demanda en sentido afirmativo en cuanto a que si despedí al trabajador fulano de tal, sí le corresponde el pago de indemnización. Es cierto. Excelente. Ahí culmina esa parte del juicio. El juez tiene 15 días para emitir sentencia. Contesto la demanda en sentido negativo en cuanto al pago de horas extras, toda vez que no es cierto que él haya trabajado de más y no es cierto que yo le debo. Punto. Y para el efecto, interpongo excepción perentoria de falta de veracidad de los hechos vertidos por el actor. Como medios de prueba, el marcaje en donde consta que él no se quedó de más esos días, el testimonio de fulanito, el registro de asistencia del colegio tal, en donde consta que él asistió a la reunión del colegio de su hija en las horas que indica que estuvo trabajando, etcétera. Y entonces el juez va a aperturar al pedido de prueba, ambos van a ofrecer prueba, puede haber un auto por mejor proveer y va a emitir sentencia, estimada Johanna. Es decir, el juicio continúa como lo estamos conociendo, tal cual por la parte que el demandado no haya aceptado. ¿Sí? No sé si respondí ahí, estimada Johanna. Excelente. Bueno, jóvenes, ¿alguna otra duda o consulta? Ahorita creo que había otras cosas acá. Lick, buenas noches. Disculpe, fíjese que yo tengo una duda, pero con respecto a su número de WhatsApp para lo del examen. Lo de la revisión lo está viendo Javier, estimada Rosa. No sé si vio hoy el Classroom. Él está viendo el tema de las revisiones de examen. Ajá, sí vi ¿cómo se llama? El Classroom, pero quería saber a qué número puedo contactarlo, porque nosotros no tenemos grupo de laboral. Pero no le habló a Javier. Bueno, igual si quieres le voy a dejar acá mi número y me escribe. Igual Javier me está haciendo favor de ver esos temas, ¿oyó? Igual aquí se lo dejo. Creo que ya le llegó. Muchas gracias. Le agradezco mucho y disculpe la interrupción. No hay pena, estimada Rosa. Buenas noches. Adelante, estimado Oscar. Una pregunta, ¿será que usted me podría hacer el gran favor de explicar un poco qué es lo que quiera entender el auto para mejor proveer? Pero eso lo vamos a ver en un tema aparte, Oscar. Ahorita, digamos, Okay, terminamos de ver las actitudes del demandado, vemos la conciliación, vamos al apartado de pruebas, auto para mejor proveer y sentencia. Eso lo vamos a ver dentro de unas 2 clases despacito, estimado Oscar, ¿oyó? Buenísimo, gracias, Lick. Vale, estimado Oscar. Bueno, jóvenes, voy a pausar igual la grabación por acá. The recording has No stopped. sé, algunos minutos, segundos. Si alguien tiene alguna pregunta, con gusto la contestamos. Antes de, alguien puso acá, Armando Aroche. ¿Se debe exigir en el ramo civil? No, estimado Armando. Hay un juicio ejecutivo específico dentro del Código de Trabajo, específicamente para el ramo laboral. Es decir, usted va a acudir nuevamente ante el juez de primera instancia de trabajo y previsión social a requerir ya que por la fuerza requiera el pago al que debe ese título ejecutivo. Es siempre en la vía laboral, estimado Armando. No nos cambiamos para nada civil. Excelente. Bueno, jóvenes, ¿alguna otra duda o consulta? Si no, pues, gracias, estimada Alejandra, gracias. Entonces, nos vemos primeramente, Dios, el día miércoles. Si ya no hay más preguntas, nos vemos el día miércoles. Vemos reconvención, buenas noches, Lick. conciliación y pruebas. Adelante, William. Fíjese, Lick, que yo tengo también problemas. Fíjese que yo en lo de mi evaluación, yo sí me evalué y me aparece en